Actualmente es miembro de la Junta Directiva de Agua, GWP Venezuela, es facilitador y coach ontológico certificado por Indelcer. Posee más de 15 años dedicados a la docencia universitaria y a la capacitación técnica y humana de personas. Cuenta con diplomados en docencia universitaria en la UCAP y formación gerencial en la UNIMED. Ha ejercido docencia universitaria tanto en pregrado en la UCB y la Última del Caribe, como en posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello. Ha sido árbitro de concursos y revistas internacionales, así como facilitador de múltiples talleres, cursos y programas orientados a la capacitación técnica y humana de personas y organizaciones. Acompañado en proyectos de mediano o largo plazo, empresas como Consorcio Inclán de Venezuela, Telares de Palo Grande, UCAP, Constructora Norberto Odebrecht, PDVSA, Chevron Texaco, Shell, Purina Nestlé, Gipergas, Tecnoconsul, Bepica, Consorcio Pacific, Inelectra, Jantesa y Camentro, entre otras. Actualmente se desempeña desde el año 2013 como director de su empresa EnviroWater Soluciones, compañía anónima, compañía que brinda acompañamiento técnico y humano a particulares y empresas en el área ambiental, sanitaria y de capacitación. Muchísimas gracias por acompañarnos, licenciado. Bienvenido. El espacio es todo suyo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de compartir una mirada distinta de un tema tan interesante, un tema actual, un tema que nos atañe a todos. Yo me tomo entonces la libertad de hacer la presentación. Entonces, la presentación es una cortesía de YPN Venezuela, Young Professional Network, y bueno, de EnviroWater Soluciones, digamos la otra empresa que patrocina el taller o el conversatorio del día de hoy. Quería empezar con una realidad que se ha venido gestando, se ha venido desarrollando en los últimos 70 años, que es que ha habido un fuerte aumento, una gran migración de la población rural hacia las ciudades, es decir, del mundo rural hacia el mundo urbano. Eso a nivel mundial, si lo ponemos digamos, lo mostramos como una suerte de densidad porcentual, implica que el 82%, por ejemplo, de la población mundial de América del Norte vive en entornos urbanos. El 81% de la población de América Latina y del Caribe también lo hace así. El 74% de la población europea y cerca del 68% de la población de Oceanía. Lo cual nos deja entonces a una pregunta. Y esto es una pregunta abierta para que algunos de ustedes, si quieren, me la contesten. ¿Cuáles son entonces los continentes más poblados que tenemos en el planeta? Asia. África. ¿Y el segundo lugar lo ocuparía? África. África, correcto. Entonces, en ese mundo que nosotros conocemos, Europa tiene más o menos como el 10% de la población. América completa tiene un 13% de la población, del cual América Latina tiene una tajada del 9%. Pero el gran volumen de personas, que es el 60% de esos 8.000 millones de habitantes, viven en Asia. Y el 16% restante vive en África. Entonces, el famoso mundo que siempre nos pintan, que es el mundo occidental, pues es uno de los mundos minoritarios. El mundo mayoritario es aquel que está en Asia y está en África. Y precisamente allí es donde va a estar ocurriendo o está ocurriendo actualmente la migración masiva de las personas del mundo rural al mundo urbano. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Nigeria, por ejemplo, de los 120 millones, de los 1.200 millones de habitantes que tiene África aproximadamente, cerca de 200 millones son nigerianos. Y China e India, bueno, estamos hablando de 1.300 y 1.400 millones de habitantes.
Entonces, eso para hacer un cambio paradigmático de lo que es el mundo, de lo que nosotros llamamos mundo. El mundo está en una zona donde nosotros no estamos. El mundo nuestro tiene unas particularidades y sobre el cual vamos a hablar, pero la gran mayoría de la población está en otro ámbito de ideas. Yo cuando quiero hablar un poquito de agua, el agua, quiero recordar que además de que es esencial para nuestra salud y que obviamente es una fuente de vida y de bienestar, el agua es un elemento que está asociado a la dignidad. Una persona digna es una persona que tiene acceso al agua. Una persona digna es una persona que tiene un servicio de calidad. Más allá de que el agua es elemental para el funcionamiento de todas nuestras sociedades y ecosistemas, el acceso al agua es un sinónimo de desarrollo. Y los grandes países, o los países más desarrollados, son aquellos que muestran indicadores de lo que es el servicio del agua como indicadores de mejor calidad. Entonces, tú puedes, de cierta manera, saber el estado de desarrollo de un país a través de cómo es el servicio de agua, el acceso al agua, la calidad del agua o la cantidad de agua a la cual tienen acceso las personas y todos aquellos que hacen vida dentro de esa sociedad. Entonces, hay unas cositas que me gustaría compartir brevemente, que hay unas grandes amenazas que pesan sobre el agua potable. Y esas amenazas que obviamente están allí presentes primero son afirmaciones, no son eh, eh, algunas ideas o algo que se presume. La Organización de Naciones Unidas ha estado siempre, digamos, planteando lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible o las ODS. Y esas ODS, en general, gran parte de ellas asociadas al elemento agua, cerca de 19 ODS tiene asociada el agua como uno de sus elementos clave. No van a ser posibles de alcanzar. Y entonces, todo eso que se había planteado para el 2030, casi todo eso es algo que ya tiene que ser nuevamente replanteado y se va a volver a publicar, que en este caso creo que va a ser para el 2045. Y parte del cuento es que, bueno, de la información que está accesible a través de los portales que tienen los órganos de la Organización de Naciones Unidas, para el año 2020, por ejemplo, de esas 8.000 millones de personas que viven aquí en el planeta, 2.000 millones de ellas, 2.000 millones de personas, aún seguían sin tener acceso a agua potable en sus hogares. Estamos hablando del 25% del total de las personas del planeta. De esas 2.000 millones de personas, 771 millones tienen que desplazarse. Imagínense que desde su casa tienen que caminar por lo menos 30 minutos para llegar a una fuente de agua que vamos a decir sea accesible y medianamente segura. Pero de esos 2.000 millones de personas, estamos hablando que 100 millones aún beben agua sin ningún tipo de tratamiento. Y estamos hablando del 2020. Entonces, después de eso, obviamente vino la pandemia y las cosas no mejoraron, sino más bien empeoraron, y esos valores todavía no están del todo publicados, ¿no? En el caso latinoamericano, que es el que nos va, digamos, enfocando o a la cual vamos a dirigir nuestra atención, hay unos grandes retos, ¿no? Que viene de la mano de que las ciudades latinoamericanas han venido creciendo aceleradamente y ese crecimiento acelerado ha sido un crecimiento descontrolado, un crecimiento no planificado, un crecimiento en el cual no se han hecho las proyecciones adecuadas y no ha habido una gestión propiamente de la infraestructura acorde a la nueva realidad y a las necesidades. ¿Qué se ha observado entonces en las grandes urbes latinoamericanas, por ejemplo?
uno de esos es que los volúmenes de agua de las fuentes de abastecimiento se han reducido. Entonces, la ciudad ha crecido mucho, la fuente de abastecimiento tal vez no tiene capacidad de poder ofrecer una cantidad de agua adecuada, y eso ya ha hecho una suerte de fractura, porque entonces estas ciudades, dentro de su crecimiento, tienen que plantearse que para crecer tienen que adicionalmente crecer las formas de abastecerla. Ha habido cambios en los patrones de escurrimiento. Esos cambios en los patrones de escurrimiento ha sido también consecuencia de cómo se ha ido poblando las ciudades y sus entornos, y cómo eso ha ido afectando a todas las fuentes. Que ha obligado a esas ciudades que anteriormente tenían una fuente de agua que era suficiente para lo que fue su fundación o sus, digamos, crecimiento inicial. Ha obligado a esas ciudades que han tenido que ir buscando fuentes de agua cada vez más lejanas. Ejemplo de ello la tenemos principalmente, un caso muy común es el caso de Santiago León de Caracas. Nuestras fuentes están muy lejanas y cuesta muchísimo traer el agua hasta la ciudad. Eso mismo sucede en Río de Janeiro, eso mismo sucede en Ciudad de México, eso mismo sucede en Sao Paulo, que son ciudades muy grandes, muy populosas, y que son mega ciudades que pasan los 10 millones de habitantes todas ellas, ¿no? Y lo otro es que, como yo sigo buscando fuentes lejanas, también comienzo a buscar fuentes alternas. Y entre las fuentes alternas que no sean superficiales están las aguas subterráneas. Entonces, las aguas subterráneas ha pasado lo mismo, que las aguas subterráneas se comienzan a sobreexplotar. Y esos acuíferos ya han cambiado desde todo punto de vista, tanto de la calidad como de la cantidad. Entonces, porque hemos explotado o hemos extraído más agua de la capacidad que tiene el acuífero para nuevamente abastecerse, ¿no? Para reponer lo que tú puedas extraer. Esos casos también lo tiene la ciudad de Guatemala, lo tiene Managua, lo tiene la Ciudad de México. En el caso de la Ciudad de México, inclusive la Ciudad de México en algunos momentos se estuvo hundiendo. No eran grandes depresiones, pero se iba hundiendo porque los acuíferos, iban quedando casi secos, ¿no? Y eso está sucediendo mucho en el caso de Santiago León de Caracas también, que como no hay agua suficiente, por muchas razones que no las vamos ahora, digamos, a discutir, entonces las personas sin ningún tipo de control se han abocado a tratar de hacer la mayor cantidad de pozos, aprovechando el agua subterránea de la ciudad y creando, bueno, un caos absoluto de lo que ha sido el manejo de recursos. Por favor, Diana, disculpa que te pida que sigamos avanzando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas más comunes que se han encontrado en el mundo latinoamericano según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización de Naciones Unidas? Uno de ellos es que es el deficiente y desequilibrado suministro de agua potable. Cerca del 17% de la población urbana de toda Latinoamérica no tiene acceso al agua como tal. Aunque vive en la ciudad, no tiene acceso directo al agua, y entonces tiene que hacer esas peregrinaciones, que es caminar hacia una fuente que le queda lejos, que es la contratación de camiones cisternas, que la gran mayoría no tiene tampoco el poder económico de subpagar, entre otras cosas, ¿no? Lo otro es que la captación y la conducción de las aguas residuales, una vez que tú el agua de abastecimiento haces uso de ella y la transformas, y esa agua hay que recogerla y conducirla. Esa recolección y conducción también es insuficiente, es inadecuada, está todavía en una fase de rezago importantísimo. Se habla que el 60% de la población latinoamericana no tiene una captación y conducción adecuada
de sus aguas residuales, que son números alarmantes. Y peor aún es que una vez que tú la captas y la conduces, esa agua deberías, antes de descargarla, tratarla. Pero bueno, el 80% de esas aguas residuales se vierten directamente en ríos, se vierten en lagos, se vierten en mares, sin ningún tipo de tratamiento. Es que decir, nosotros estamos en un gran rezago eh, con respecto al mundo occidental. Otra, digamos, realidad aplastante es que hay unas grandes fallas en infraestructura, hay deficiencias increíbles en la gestión y hay una falta de mantenimiento que afecta obviamente la calidad, la continuidad y la eficiencia de los servicios. Porque podemos tener un servicio que en algún momento fue un servicio maravilloso, pero no hay una continuidad en la gestión y entonces se perdió el personal humano, se perdió toda la forma de operar que se tenía y entonces se cae otra vez en un limbo que hace que haya grandes pérdidas. Por favor, Dayana. Entonces, ¿qué sucede en las grandes ciudades? En las grandes ciudades, obviamente, hay un aumento de la población. Cuando aumenta la población, por supuesto, hay un aumento en la demanda, propiamente, de agua. Y ese aumento en la demanda, cuando no lo puedes compensar, porque no creciste al mismo ritmo, el servicio quedó, digamos, rezagado con respecto al crecimiento poblacional, comienza a haber un aumento en la escasez. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Ese aumento en la escasez, adicionalmente, se convierte en una disminución en la frecuencia, que obviamente yo como el proveedor del servicio no tengo agua suficiente para poder entregársela a todos como debería ser, 7 días a la semana, 24 horas, entonces comienzo a racionar. Entonces la frecuencia disminuye. Es decir, de los 7 días hay algunos que reciben agua 3 días, hay algunos que reciben 2 días, hay algunos que reciben 1 día, otros reciben un poco más. Al yo dotarte menos de lo que tú necesitas, obviamente, al yo darte menos, ser menos frecuente, mejor. Obviamente, cuando yo soy menos frecuente entregándote el agua que tú necesitas, la dotación de agua por persona va cayendo drásticamente. Las personas que reciben agua una vez a la semana, hay algunos que inclusive en lapsos mucho más extensos, obviamente lo que puede utilizar diariamente es una cantidad de agua muy limitada con respecto al que pudiese tenerlo si el agua llegara digamos, a la residencia, al núcleo urbano con la frecuencia que debería llegar. Nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Santiago de León, de Caracas, llegamos a tener en algún momento una dotación que estaba cercana a los 400 litros habitantes de día, que era un exabrupto la cuestión, pero esa dotación de 400 litros habitantes de día respondía, entre otras cosas, que gran parte del agua se perdía o se fugaba. Esa dotación ha venido cayendo de forma dramática, como todos lo podemos vivir, vivir en carne propia, todos los que estamos en el área metropolitana de Caracas. Y cuando yo no tengo cantidad suficiente, no reparo en la calidad. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con la explotación completamente alocada del agua subterránea. Cuando no tengo cantidad suficiente, yo comienzo a buscar el agua hasta debajo de las rocas. Y el agua que yo, digamos, consigo, no hago mucho énfasis en qué tan buena es. Yo lo que necesito por lo menos es agua. A medida que y tengo un agua de mejor calidad, es decir,
tengo mayor frecuencia, tengo una dotación, entonces yo exijo mayor calidad de agua. Pero cuando no tienes agua, las personas en general se vuelven menos exigentes y la calidad de agua que consumen es mucho menor. Espero se vaya entendiendo. Seguimos con la siguiente. Entonces, dentro de nuestro panorama hay unas grandes verdades. Que tenemos una infraestructura obsoleta. En las grandes ciudades, la infraestructura de agua y saneamiento con el pasar de los años se convierte en obsoleta. Y la presencia de fugas puede ser un factor de vital importancia, no solo por la pérdida de agua, sino por el aumento de los costos. Vamos a poner el ejemplo de los que vivimos en Venezuela. Los Altos Mirandinos están muy cerca de la ciudad de Caracas. Los Altos Mirandinos tienen también un acueducto que se sirve del Tuyuno, que es el sistema panamericano. Por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, que es San Antonio de los Altos, el tramo principal del acueducto, que pasa por la avenida principal de toda la ciudad, es un tramo que es muy viejo, que debe ser cambiado, ya es obsoleto. Tiene por lo menos, yo calculo, no menos de 8 rupturas al año. Y los tramos que no son los principales, pueden tener, hay tramos que tienen alrededor de inclusive 20 rupturas al año, a lo largo del tramo. Todo eso responde a una falta de inversión en nuevas infraestructuras, ¿no? Y eso dificulta, obviamente, que podamos tener un servicio de calidad. Entonces, esa realidad que tiene, por ejemplo, San Antonio de los Altos, es una realidad que se repite en todas las ciudades que ya tienen bastantes años, no solamente en Venezuela, sino en el resto de Latinoamérica. Otra realidad que golpea mucho y que está presente es la gobernanza inadecuada. Eso es un factor común a nivel latinoamericano. La gestión del agua, aunque es una responsabilidad compartida entre múltiples actores, no es así, sino que la gobernanza se centraliza y como tal se pierde todo lo que pueda sumar. Entonces se pierde mucho del saber hacer y se pierde muchas de las oportunidades de nuevas tecnologías o de nuevas formas de gestionar el recurso. Es principalmente responsabilidad de las instituciones que para tal fin son diseñadas y estructuradas a nivel de gerencia, operación como todo servicio público, pero eso no quiere decir que esté completamente ajena a los otros actores que pueden participar en la gobernanza. Si quieres, vamos a la siguiente, Dayana. Por ahí se conectó David. Saludos, David. Mejorar la eficiencia. ¿Hacia dónde se debe enfocar entonces la gestión del agua? Bueno, primero, mejorar la eficiencia del uso. ¿Esto cómo se puede lograr? Mediante la adopción de tecnologías eficientes. Ahora hay tecnologías para hacer lo que nos dé la gana. Para implementar esas tecnologías necesitamos sencillamente dos cosas. Obviamente, voluntad para hacerlo y recursos para implementarlo. Pero muchas veces le achacamos eso solamente a la falta de recursos, pero no es solamente la falta de recursos, sino en muchas ocasiones la falta de voluntad. Lo otro es la sensibilización sobre el uso responsable del agua. Y esa sensibilización va dada no solamente al usuario final, sino a todos los actores que están involucrados en el uso de la misma. Y la implementación de políticas de precios adecuadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que es gratis obviamente no se cuida. Pero también hay otra realidad latinoamericana, es que no todo el mundo tiene la capacidad económica de poder cancelar o pagar por el servicio lo que el servicio realmente cuesta. Y eso sucede por una razón de que, por ejemplo, el estrato social que más se ha venido impactando a nivel latinoamericano es lo que llamamos la clase media. La clase media, que es la
digamos, el sector social que tiene no solamente la robustez económica, sino que tiene además una madurez para poder entender lo importante que es el pago del servicio. Nosotros en nuestras realidades se han venido, la clase media se ha venido achicando, y aunque la pobreza extrema se ha venido disminuyendo, ha habido un aumento de lo que es la pobreza como tal. Entonces ha habido el estrato, vamos a llamarlo CD, ha venido incrementándose, ensanchándose. El estrato B de la clase media se ha venido achicando. El estrato A, que siempre obviamente es pequeño, también ha venido creciendo. Pero entonces no todo el mundo tiene la capacidad de poder pagar, y eso atenta contra lo que es la eficiencia del uso del recurso. Lo otro es la inversión, obviamente, en infraestructura sostenible, que es necesario invertir en la construcción y rehabilitación de los sistemas, especialmente cuando son sistemas que ya han caducado o que ya cumplieron su periodo útil. Eso es lo que nos puede permitir adicionalmente asegurar la sostenibilidad del recurso para las próximas generaciones. Y la protección de los recursos hídricos, porque lo que se ha visto también a nivel latinoamericano es cómo se ha venido interviniendo las fuentes de agua. En algunos casos por contaminación, en algunos casos por una disrupción completamente de la cuenca. Entonces las capacidades de recarga que han tenido las cuencas se han visto reducidas. Porque adicionalmente nosotros atravesamos eh, eh, lo que yo llamo fluctuaciones climáticas naturales. No hay nada nuevo bajo el sol, pero esas fluctuaciones climáticas, que son ciclos naturales que se repiten una y otra vez, necesita que tú estés preparado lo mejor posible para poder afrontarlo. ¿Cómo se puede entonces proteger los recursos hídricos? Bueno, mediante implementación de políticas de gestión de cuencas hidrográficas y la restauración de ecosistemas degradados. El siguiente, Diana, por favor. Hay que promover, adelante, una para atrás. Hay que promover la gobernanza participativa. Es importante involucrar, como yo bien lo comenté, a todos los actores, ciudadanos, empresas y organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de recursos, y fomentar la innovación. Y aquí, digamos, las universidades juegan un papel clave conjuntamente con los centros de investigación. Entonces, eso es algo que también se ha perdido mucho, que es la posibilidad de crear y fomentar nuevas tecnologías que sean adaptadas a nuestro entorno tropical, ¿no? O nuestro entorno latinoamericano. Y eso ha sido parte de los últimos cambios que se han venido gestando en las últimas décadas, donde las universidades están cada vez más atadas, y para poder buscar entonces fondos que permitan ser invertidos en investigación, eh, eh, los atan a ciertas editoriales o a ciertas líneas en las cuales es como una camisa de fuerza, ¿no? Y quien no esté encajetado allí no tiene acceso a investigar o a innovar. Ahí hay mucho también por hacer y mejorar. Es una gran oportunidad de mejorar. Ahora, la próxima lámina que va a enseñar Dayana nos va a enseñar un poco cuáles podrían ser las propuestas innovadoras. Desde lo que son las redes inteligentes, que es la primera que va a salir allí, que hay, a ver, ¿cómo salió? Ajá. Hay muchísima, en estos momentos hay muchísima tecnología que está en boga, que es la que te permite mejorar la comunicación. Porque el manejar la información a tiempo es la que te permite tomar una mejor decisión, es la que te permite minimizar las fallas en el sistema, es la que me permite anticipar el error, es la que le permite entonces hacer una mejor proyección de lo que debemos hacer para mejorar el servicio. Otra de ellas es la que viene ahora, que es
Dayana, por ahí. No todo puede quedar en manos de Papá Estado, especialmente hay momentos en donde que la realidad desborda la posibilidad que pueda tener los ejecutivos nacionales, regionales o municipales. En ese sentido es cuando aplican las asociaciones públicos-privadas. Siempre que haya una oportunidad en donde el inversor vea una posible tasa de retorno segura, habrá un ente privado que pueda complementar las deficiencias o falencias que pudiese tener la gestión pública o el servicio público de recursos. Lo otro es que en aquellos lugares en donde hay un déficit muy abultado de agua, que lo decimos, a medida que tenemos menor cantidad, las personas, digamos, sacrifican un poco la calidad. Pero bueno, la reutilización de aguas residuales, que en este caso no debería ser un agua obviamente completamente apta. La cosa es que nosotros podemos hacer reuso de las aguas residuales con diferentes tipos de calidad según el tipo de uso. Eso es atractivo cuando yo sencillamente no tengo otra opción. Cuando me cuesta menos implementar en mis proyectos el reuso de agua residual que tener que buscar agua tratada en un lugar muy lejano o que me la traigan y cueste muchísimo dinero, ¿no? Entonces, hay en esta nueva concepción de edificios verdes o de edificios también inteligentes o sostenibles, la reutilización de las aguas, pues, haciendo como un ciclo más cerrado y donde solamente tengamos que eh, reponer lo que no se puede recuperar, lo hace mucho más eficiente. Las otras propuestas que también están allí es buscar obviamente la gestión integrada en donde todos los actores estén conformados en una misma mirada, en un mismo logro, en un mismo objetivo, sumando, digamos, sumando formas de hacer las cosas. La otra que estaba allí, que son las plantas de tratamientos modulares, especialmente en las megatrópolis. Se ha venido cada vez demostrando que es más rentable que sectorizar las ciudades y tanto a nivel de abastecimiento como a nivel de saneamiento. Sale más económico las inversiones, la operación y el mantenimiento de plantas más pequeñas, modulares, que megaplantas, además con todas las consecuencias que eso puede traer cuando hay fallas, ¿no? Porque es más fácil si yo tengo varias plantas modulares atendiendo un área, si alguna de ellas falla, tengo respaldo, que cuando tengo megaplantas y la megaplanta falla, entonces el desastre puede ser muchísimo mayor. Y para aquellas megatrópolis, ciudades o entornos urbanos cercanos a las costas, que tienen fuentes de agua de muy mala calidad, muy lejanas, o que no son confiables en el tiempo, el uso de técnicas o tecnologías de salinización. Esto se ha venido perfeccionando mucho. El Medio Oriente es un ejemplo de ello, donde, bueno, la deficiencia de agua en cantidad y calidad es mayúscula, y ellos han utilizado cada vez más plantas desalinizadoras con resultados satisfactorios. Obviamente hay tecnologías de tecnología. Una de las tecnologías que han venido avanzando mucho también son las tecnologías de uso de membrana, en donde lo que es vital ahí es importante es minimizar el impacto ambiental que generan las corrientes de rechazo. Pero estas propuestas son
digamos, en su conjunto, no todas aplican en cualquier lugar, pero gran parte de ellas son aplicables casi en todo, pueden, digamos, ir complementando lo que en estos momentos no se puede alcanzar. Si quieres, por favor, seguimos con la siguiente, que dice, bueno, estas soluciones combinadas con estrategias de conservación y educación, lo cual siempre tiene que estar presente. Nosotros tenemos que seguir concientizando, formando a, a diferentes escalas, a diferentes, digamos, una cosa es la concientización del usuario, pero la formación del personal que labora directamente en el recurso, la formación del personal emergente que está destinado a tomar las posiciones. Licenciado, queda poco tiempo, ¿yo? Para Bien. preguntas. Entonces, bueno, la que viene ahí, que es la siguiente, era precisamente dándole a ustedes el espacio para que puedan preguntar. Aquí Marcelo preguntaba, por ejemplo, ¿qué casos de éxito de gestión de agua conoce en Latinoamérica que puede ser replicado en Venezuela? Mira, yo he conocido algunos casos, por ejemplo, en lo que es Perú, ha habido que no son en las megatrópolis, pero sí ha habido en zonas urbanas mucho más, digamos, limitadas. Ha habido unos casos interesantes de manejo de recursos. Colombia también se ha caracterizado por ser, digamos, innovadora en algunas cosas y en algunas regiones. Ellos han estado también desarrollando una normativa que soporte ese cambio, digamos, paradigmático de las cosas. Argentina también tiene un área sanitaria bastante extensa, tiene muchísima experiencia. Brasil, la cosa que no son ejemplos nacionales, siempre son como ejemplos muy o regionales o más que todo municipales. No sé si con eso, Marcelo, te contesto. Dayana, levantaste la mano. Hola, no, eso fue cuando lo estaba compartiendo. A ver. Dayana, ¿se te escucha con esto? ¿Todavía ven la pantalla compartida? Sí, se ve la pantalla compartida. Sí. Hola, Bueno, sí. son todos ojos y oídos. Sí, bueno, quería comentar en cuanto a lo que, para agregar en cuanto a lo que comentaba de Argentina, bueno, yo actualmente estoy trabajando en Argentina y sí, acá en la parte de aguas residuales aplican lo que es mucho el uso de, por ejemplo, geodesecadores para deshidratar los lodos provenientes de las aguas residuales. También emplean el uso de hummus inversa y muchas tecnologías interesantes. Nada, quería comentar eso. Ahí veo que... Marcelo pregunta aquí, por ejemplo, en el caso de lo ocurrido en Valencia. ¿Qué podemos aprender en Valencia? Bueno, en Valencia sucedió lo mismo que ha venido sucediendo en buena parte de lo que ha sido la gestión de recursos en el último cuarto de siglo, ¿no? Se ha respondido no a una competencia técnica, sino, digamos, la mayoría de las personas que han estado en posiciones de liderazgo en lo que es el manejo de la gestión del agua a nivel nacional, han sido personas que no tienen grandes
grandes, digamos, dones y competencias. Entonces, los han deslumbrado con algunas cosas y han tomado decisiones que han sido completamente erradas, ¿no? El caso del lago de Valencia ha sido una de ellas. Ahí, en el lago de Valencia han habido múltiples estudios y hay múltiples formas de hacer las cosas. Pero bueno, no podemos sentarnos a esbozar muchas de ellas, pero por ejemplo, el caso de que las aguas residuales se hayan desviado, por ejemplo, al sitio donde va a ser la captación del agua que maneja la planta Alejo Zuluaga, por ejemplo, es uno de los grandes despropósitos, entre unas adicionales más. En el caso que dice David, hay varias experiencias, y efectivamente, Brasil, Bolivia, Colombia, Argentina, Chile. Bueno, en grandes metrópolis sigue siendo yo creo, David, sigue siendo hay una deuda todavía. Porque en grandes metrópolis estamos hablando eso, pues Santiago León de Caracas, Santiago de Chile, tú ves lo que sucede en Sao Paulo, tú ves lo que sucede en Río de Janeiro. Las grandes metrópolis no son fáciles de manejar y más que todo es porque la población ha crecido a un ritmo que ha desbordado la capacidad de proyección que tuvieron vamos a llamar los arquitectos de la ciudad. La mayoría de ellos hay déficit de servicio. Hay zonas bien atendidas, pero hay otras que no lo están. Bueno, no, gracias a ti, Carlos, por estar presente. Yo puedo hablar mucho, pero quiero obviamente escucharlos a ustedes para tratar de alguna manera compartir mirada, porque mi mirada no es una mirada clásica, ¿no? Bueno, licenciado, muchísimas gracias por todo su tiempo y su contribución en esta conversación fluida. En el chat no veo que nadie más tenga alguna pregunta, pero bueno, estimados participantes, esperamos que este webinar haya sido de su agrado y les invitamos a que se sigan uniendo a nuestras conversaciones fluidas que retomaremos muy pronto. Les invitamos a seguir en nuestras redes sociales, que ya se los voy a compartir en el chat, así como nuestro canal de YouTube, donde se ven todas las conversaciones fluidas que hemos tenido en anteriores oportunidades. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de acompañarles. Disculpen todo lo malo a nivel de que no pude compartir la presentación como yo quería compartirla. A mí me encanta que pudiéramos hacerlo en persona, pero hay que hacer, digamos, esta ventaja de poder conectar personas que están no solamente en el ámbito local, sino en el ámbito no solamente nacional e internacional. Estoy completamente a la orden. Envirobot Soluciones es digamos, fue un sueño que yo tuve, que está conmigo en el 2013. Espero que venga una gran necesidad de cosas y en esa gran necesidad de cosas espero que pudiera involucrarlos muchos de ustedes en actividades, porque tenemos que formar un gran equipo. Hay un gran reto de país en el cual hay que reconstruir muchísimas cosas que en este momento no funcionan y depende de que cada uno de nosotros ponga su granito. Espero entonces que hayan tenido una mirada diferente. Estoy a la orden. La página web es www.ewsoluciones.com. Ahí está mi correo electrónico y cualquier cosa que necesiten estoy completamente a la orden.